Iglesia Nazareno Alfa, amigas y amigos que nos acompañan, les saluda con todo el gusto el pastor Mario Mejía. Gracias por haberse conectado a esta transmisión de miércoles por la tarde. Déjeme decirle algo que a mí se me hace excepcional. Cuando usted y yo apartamos un tiempo para tener comunión con Dios, ¿sabe qué sucede? En los cielos Dios manda callar la alabanza de los ángeles, manda parar toda actividad y dice, por favor, ciérrenme la puerta, déjenme solo, voy a hablar con mis hijas y voy a hablar con mis hijos. Del mismo modo que usted y yo abrimos un espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, y despejamos nuestros oídos para escuchar lo que nuestros hijos, nuestra pareja nos tiene que decir, Dios hace igual. Ahora, yo espero que usted y yo seamos así, porque si viene mi hija, mi hijo a hablarme, mi esposa, y estoy con la tablet, estoy con el celular, estoy con la televisión prendida, estoy en otra actividad, no pongo mucha atención. Pero Dios no es así. Dios detiene el mundo para escucharnos a sus hijos hablar y porque siempre tiene algo bueno que decirnos. Por eso es tan importante y tan hermoso que usted haya hecho este espacio en su agenda, en su tiempo, para sentarse a escuchar la palabra de Dios. Así que qué bueno que está conectado. Hoy quiero compartir un mensaje que a mí de manera personal me gusta mucho. Se llama El Buen Pastor. ¿Cómo vivir bajo la protección pastoral de Dios? Déjeme leer la Nueva Traducción Viviente, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 11 al 16. Acompáñeme con su vista en la pantalla, o si tiene su Biblia, ábrala y léala juntamente conmigo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¡Qué hermosa alegoría de Jesús! Déjame decirle algo. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús usa una figura literaria para enseñar que se llama la parábola. Pero solamente Juan narra todas las enseñanzas de Jesús con esta figura, la alegoría. Jesús comparándose con alguien para transmitirnos todas las virtudes de ese alguien en esta forma de comparación. Él es el pastor y entonces nosotros somos las ovejas. Déjame decirle algo. Si Él es pastor y nosotros ovejas, es muy claro que entendamos cuáles son las cualidades del pastor y cuáles son las cualidades o la descripción de las ovejas. Jesús, como nuestro pastor, hace una comparación con lo que dice el Salmo 23. Jehová o Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Jesús está enseñándonos cómo el Padre y Él tienen el mismo corazón hacia nosotros. Ambos se reconocen como pastores y a nosotros nos identifican como ovejas. Déjenme decirle algo interesante. La oveja es un animal muy peculiar. En primer lugar, la oveja es un animal muy indefenso. Todos los animalitos tienen, aunque sea una cola, para sacudirse las moscas. Tienen garras, pueden torcerse para rascarse. Una oveja no. Las ovejas no se pueden rascar, no se pueden quitar una mosca, no tienen garras para defenderse. Son literalmente unos animales indefensos. Una oveja sola no puede sobrevivir, a diferencia del resto de los animales de la creación, que perfectamente en cuanto salen de la protección de la mamá o de la protección de la manada, pueden vivir solos. Una oveja no puede vivir sola, tiene que estar siempre cuidado. Las ovejas tienen una vista bien cortita, así como usted y como yo.
No podemos ver de aquí lo que va a pasar en un mes. No sabemos cómo va a venir el 2021. Somos de vista corta, es la realidad. Así que una oveja necesita que alguien la conduzca, porque una oveja no alcanza a ver a lo lejos que se está acercando a una manada de lobos, no alcanza a ver a lo lejos que hay un río, o no alcanza a ver a lo lejos que hay un precipicio, y si no alcanza a ver, generalmente llegará y se irá por el voladero, se caerá al precipicio. Por lo tanto, una oveja tiene que ser llevada por alguien. Otra particularidad de las ovejas es que las ovejas desarrollan lana. Y si una oveja no es trasquilada por alguien externo, la misma lana las ahogará. Una oveja cuando cae no tiene la posibilidad de levantarse por sí misma. Alguien la tiene que levantar. Cuando una oveja cae y no es atendida, se le empiezan a acumular los gases intestinales y se infla y se asfixia en pocas horas. Una oveja caída difícilmente sobrevive. Si usted y yo caemos y no hay quien nos ayude a levantarnos, difícilmente sobreviviremos. El pastor, por otro lado, es alguien que debe estar siempre al pendiente de las ovejas. No puede dejarlas solas, que ellas vayan, ahí la llevan, no necesitan tanto cuidado. No, sí necesitan mucho cuidado. Un pastor es alguien que vive pendiente de las ovejas. Su razón de ser es vivir para cuidar a su rebaño. ¿Ve entendiendo por qué Jesús utilizó esta alegoría para referirse a su corazón y a su cuidado hacia nosotros, al igual que el Padre Celestial lo hace en el Salmo 23? Como nuestro pastor, Jesús nos da lo que necesitamos, proveyéndonos y protegiéndonos. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos estar en paz. Cuanto más tiempo pasemos con nuestro pastor, más reconoceremos su voz. Vivimos en una época donde hay muchísimas voces muy ruidosas. En estos días estaba escuchando algunas noticias y hay por ahí un hombre bien acelerado que cómo grita y cómo grita. Su voz le produce paz. Sus ideas le traen tranquilidad, ¿verdad que no? Mientras más cerca estoy de mi pastor, más reconozco la voz. Tal vez si usted está ahorita ahí sentado y yo le pusiera un audio, tal vez de algún noticiero, usted reconocería la voz del locutor o del periodista. Si le pongo la narración de un partido, de algún deporte, usted podría reconocer quiénes son los que están narrando el deporte porque conoce su voz. ¿Por qué conoce su voz? Porque diario escucha ese noticiero. Porque siempre escucha a esos comentaristas narrando los partidos. Del mismo modo, si usted y yo nos acercamos a Jesús, llegará el momento en que reconoceremos su dulce voz de entre todas las voces. Ahora, déjeme aclarar algo, porque digo reconocer su voz de una manera, de un sentido figurado. De manera personal, yo jamás he escuchado la voz de Dios o de Jesús que me haya dicho una instrucción que diga audiblemente escuché la voz de Dios. Sé de personas que han escuchado la voz de Dios y la Biblia documenta personas a las que Dios les habló audiblemente. Cómo me gustaría que Dios me hablara así. Pero eso no significa que Dios no nos hable. Cuando yo estoy escuchando una predicación, yo estoy concentrado. Dentro de las palabras que el predicador dice, llega la voz de Dios y la puedo distinguir diciéndome esto especialmente. Dios me está dando una impresión en mi espíritu de que su voz son sus instrucciones. A veces leyendo la Biblia, saca un texto y ese texto hace mella en mí y pareciera como si una voz dentro de mí me estuviera diciendo esa instrucción. Esa es la voz de Dios. Pero uno tiene que estar muy atento y muy cerca para reconocer la voz. Aparte hay una ventaja extraordinaria estando cerca del pastor. Cuando una oveja permanece dentro del rebaño, junto al pastor, los lobos no se acercan, o sea, la oveja no corre peligro. Pero cuando la oveja se aleja, es cuando corre peligro. Del mismo modo, Satanás teme a Jesús, Jesús lo derrotó y lo exhibió. Si usted ve todas las veces que Jesús en los evangelios se confrontó con las fuerzas de Satanás, siempre las venció. Hay un texto que a mí me encanta en Marcos, donde dice que el endemoniado gadareno, que nadie lo podía sostener, que lo habían amarrado con cadenas y con grilletes y los había hecho pedazos, cuando llega Jesús, le dice, por favor, permítenos a ir a vivir a esos marranos. Y la Biblia dice textualmente, y Jesús les dio permiso.
De eso estamos hablando. Cuando usted y yo estamos cerca del pastor, no corremos peligro alguno, porque el enemigo teme al pastor. ¿Sabe que los lobos y los leones que persiguen los rebaños de ovejas siempre se van manteniendo a la distancia? ¿Y sabe qué están esperando? Tiene razón. Las ovejas descarriadas. Espero que usted y yo no nos identifiquemos con ella. Si usted se aparta del redil, si usted se aparta del pastor, si usted se deja del cuidado del pastor, usted está en peligro de ser devorado por un lobo, de ser alcanzado por un oso, de ser atacado por un león. Por eso es tan importante estar cerca del pastor, aprender a escuchar su voz y su guía. Un pastor no dirige como un director con una batuta a la orquesta. No, un pastor conduce, un pastor guía. Y ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros, es el ejemplo que Jesús nos da a nosotros. Dios no está desde el cielo con un látigo, esto, el otro, hiciste mal, toma. No, amado, Él deja instrucciones. Dios nos dice, mira que he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge el bien y escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. No está diciendo que escojamos el mal, está diciendo, vas a tener que tomar una elección delante de ti. Yo te aconsejo, yo te guío a que hagas lo bueno. Dios no nos está dirigiendo, Él nos conduce como un buen pastor. ¿Estamos aprendiendo? Sigamos adelante. Cuando era niño, ¿alguna vez jugó a seguir al líder? Era un juego muy divertido donde alguien era el líder y uno tenía que hacer todo lo que él decía. O se llamaba en algunos casos, creo que lo que hace la mano hace el atrás. Y si él quería pasar por un charco, quería pasar por unos espinos, subirse a una parte delicada, uno tenía que seguirlo. De eso se trataba, de seguir al líder. Ahora, ¿a usted alguna vez le tocó ser líder? Qué divertido era, porque uno buscaba los lugares más riesgosos para llevar a los seguidores. Pero Jesús no es así, amado. Jesús siempre nos llevará por lugares de delicados pastos. Ahora, déjenme decirle algo. Cuando vamos caminando, cuando un rebaño va caminando, no todos son pastos verdes. Hay veces que hay ocasiones que se tiene que atravesar por lugares donde no hay pasto, por lugares donde no hay agua, por lugares donde está pedregoso, donde hay espinas, donde el sol es inclemente y no hay manera de guarecerse en ningún lado. A veces hay que caminar estando oscuro, a veces hay que pasar algún charco, pero ¿sabe cuál es la promesa de nuestro pastor? Que Él está con nosotros. El Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito sea Dios. Él es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor y podemos caminar seguros bajo su dirección. La Biblia describe a la iglesia como una familia, como una comunidad y como un rebaño. El Salmo 100, verso 3 dice, tú eres nuestro pastor y nosotros somos ovejas de tu prado. Es hermosa esta figura. Amado, tenemos que aprender que vivimos en una familia. La iglesia es una familia. Por eso nosotros nos llamamos familia Alfa. Somos una familia, hemos creído en Dios, Jesús nos ha lavado con su sangre, nos ha sellado con su espíritu y ahora usted y yo somos hermanos por medio de la fe. Tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor y tenemos una misma sangre, la sangre de Jesús. Y aparte la Biblia dice que Jesús nos adopta como hijos de Dios. Entonces tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, usted y yo somos hermanos. Y yo me honro de decirle hermano o hermana, y usted debe honrarse igual que conmigo. Somos una familia de fe. Ese es el rebaño de Dios. Ahora, déjenme decirle algo que es bien importante. Uno puede escuchar conferencias de cualquier lado. En este tema ahora de las redes sociales, de las transmisiones, literalmente millones de pastores estamos utilizando estos medios para comunicarnos con la iglesia. Muchos de los miembros de nuestras iglesias están viendo las transmisiones a través de las redes sociales, a través de un dispositivo.
En el caso nuestro, gracias a Dios, ya pudimos abrir al público con todas las restricciones y los protocolos de ley y con la cantidad máxima que la ley nos permite congregarnos, pero muchos de los miembros de nuestra congregación tienen algunas comorbilidades que les impedirían reunirse porque aumenta el riesgo para ellos y nosotros queremos que se cuiden. Por lo tanto, estamos transmitiendo a través de estos medios, pero aunque podamos escuchar a cualquier predicador, no cualquier predicador es nuestro pastor. Si usted pertenece a una iglesia, usted tiene un pastor, usted debe dejarse llevar por ese pastor. Aclaro, no lo va a dirigir, lo va a conducir y lo va a guiar. Sigamos adelante. Dios, mi pastor, me provee. Cuando yo vengo a ser parte de la familia de Dios, lo primero que Dios dice es: yo me hago cargo de ti. A partir de hoy, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo me hago cargo de ti. Jesús hace que nos acostemos, Jesús hace que nos levantemos, Jesús hace que estemos en aguas tranquilas, Jesús sabe por dónde conducirnos para que tengamos paz, para que tengamos pastos, para que tengamos descanso. Jesús también nos restaura. Jesús restaura nuestra alma cuando ha sido aplastada por las malas experiencias de la vida. Jesús nos va conduciendo, ya lo dijimos, nos lleva por los buenos senderos, nos lleva por senderos de justicia. También Jesús ofrece como pastor protegernos. Amado, Él venció a la muerte y venció al maligno, por lo tanto usted y yo no debemos de temer. Si Él está con nosotros, nunca más deberíamos tener miedo. Él está con nosotros en la batalla. La Biblia dice que Él trae vara y cayado, y eso lo usaba el pastor para pegarle a los enemigos que se acercaban al rebaño. Jesús nos bendice en la batalla porque hay enemigos, hay oposición, hay obstáculos alrededor de nosotros, pero nosotros vamos con Él. Jesús nos refresca en la batalla y nos lleva a lugares donde a veces decimos: necesito un descanso, y Jesús es nuestra paz. Jesús dijo de sí mismo: mi paz os dejo, mi paz les doy. No es la paz que el mundo da. Y esto es increíble porque para el mundo paz es ausencia de guerra. Para Jesús paz es calma en medio de la guerra. Hay un canto que ya lo he comentado que me gusta mucho, que dice: tener paz en medio de la tormenta. Esa es la verdadera paz, no cuando no hay guerra, sino cuando puedo estar tranquilo a pesar de que alrededor haya una tempestad. Cuando sea necesario, Jesús nos pedirá que descansemos. Y dice que llenará nuestra copa no solo hasta arriba, sino hasta que se desborde, o sea, exageradamente, o sea, excesivamente. Ese es el tipo de vida que usted y yo necesitamos vivir. Por último, Jesús promete que va a estar con nosotros, que Él va a dar su vida por nosotros. Y promete que el bien, la bondad y la misericordia nos seguirán hasta la vida eterna. Esto es increíble. Mira el corazón de Jesús. Él está hablando al pueblo judío, y aquí se refiere al pueblo judío como su pueblo. Pero hay una parte que me gusta cuando Él dice: fíjese qué hermoso, tengo otras ovejas que no están en este redil, hablando del pueblo judío, y nosotros que no nacimos del pueblo judío, también las debo traer. Voy a ir por ellas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿No le parece fantástico? Con esta buena noticia no deberíamos estar tan intranquilos por lo que pueda suceder mañana. Hoy es el último día de este mes de septiembre, está terminando. Para usted y para mí, supongo que tenemos la misma sensación, que este año ha volado. Casi parecería que nos los borraron de la agenda, a no ser por las profundas huellas que nos está dejando. Pero independientemente de que el año pase volando, usted y yo podemos vivir confiados porque tenemos un pastor. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor, y como buen pastor daré mi vida por las ovejas. Si Jesús pudo dar su vida por usted y por mí,
Dice un texto en la Escritura: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Extraordinaria noticia. Por favor, cierre sus ojos en su lugar y permítame orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres un extraordinario pastor. Y estuviste dispuesto a que tu Hijo Jesús fuese sacrificado en ese madero para poder preservar la vida de tantas ovejas y de ese gran rebaño que tú te estás haciendo en esta tierra. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres un buen pastor. Diste tu vida por nosotros, pero no te bastó, sino que nos das protección, nos guías, nos consuelas, nos bendices y nos das bondad y misericordia todos los días. Yo te pido que esta promesa de que tu bondad y tu misericordia nos seguirán todos los días hasta la eternidad se cumpla en mis hermanos y en mis hermanas que te estamos siguiendo. Padre, que podamos ser sensibles a tu voz y obedientes, que podamos seguir tus instrucciones para vivir bien, para estar resguardados y para salir siempre adelante. Padre, si alguno de nosotros como ovejas tuyas está pasando por un valle de sombra de muerte, por un lugar difícil, de carestía, de falta de agua, de dificultades, por favor, Padre, síguelo guiando hasta que salga adelante y todos juntos, ese precioso rebaño que tú compraste con tu sangre, podamos reunirnos en tu presencia. Yo bendigo a mis hermanas y a mis hermanos como ese pastor que has puesto de esta congregación. Les bendigo en tu nombre, Jesús, y declaro sobre de ellos lo que tu palabra dice. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Muchísimas gracias, como siempre, por haberse conectado. Para mí es un honor haber estado con ustedes. Ya estamos en el tiempo en que la tarde cae rápido, pero he disfrutado tanto este momento. Qué bueno que nos pudimos ver y conectar a través de este medio. Les recuerdo, como siempre, si no se ha suscrito, hágalo. Dele clic a la campanita para que no se pierda ninguna de las enseñanzas que estamos publicando cada semana. Déjenos sus comentarios. Nos bendice escuchar su voz escrita y nos anima a seguir adelante. Si tiene algún tema que le interese, por favor escríbanos. Si tiene algún motivo de oración, por favor mándenos un correo y con gusto estaremos orando por usted y le daremos respuesta. Y nada más, todo por hoy. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.